Como serpiente yo te enredé, entre mi garra yo te agarré. Ahora me baño en champán rosé. This is the remix. ¿Qué onda, parceros, monstruos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins. Mi nombre es Juan Carlos Medellín y el día de hoy tenemos un episodio muy emocionante para todos ustedes. Saben que las últimas 3 semanas hemos estado hablando acerca de las 21 leyes irrefutables del liderazgo del señor John Maxwell. El día de hoy vamos a hablar de la cuarta ley, la ley de la navegación. Pero para contarles, comentarles y compartirles esta ley, el día de hoy tenemos un invitado especial. El máster de másters en el crecimiento personal. Ha leído más de 800 libros de crecimiento personal. Lo estudia todos los días y creo que es la mejor persona para compartirnos esta ley. Así que con ustedes los dejo con el señor Carlos Medellín. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un privilegio el estar nuevamente en este podcast, que ya se está volviendo un podcast muy importante como fuente de información, de aprendizaje y de crecimiento y formación de liderazgo. La verdad es un orgullo, todas las mañanas escucho los podcasts, escucho ¿Quién te crees? Y muchas más personas lo están escuchando, lo están aprendiendo. Y bueno, qué mejor que ahora aprovechando pues esta serie nueva en la que estamos estudiando acerca de las 21 leyes irrefutables del éxito de John C. Maxwell. Verdaderamente un libro que vale la pena que puedas adquirir, leer, estudiar en audio y bueno, también unirte a estos podcasts para poderlos de cierta forma desmenuzar y ver diferentes ángulos acerca de estas leyes irrefutables del éxito. Tuve la oportunidad de leer este libro hace ya algunos años y sin duda me sirvió de gran manera para poder alcanzar pues, los logros, éxitos que hemos obtenido, pero también me sigue ayudando hacia el futuro. Y hace algunas décadas ya podría decir, creo que hace 20 años, si no es que un poquito menos, pero tuve la oportunidad de tomar este curso directamente con John Maxwell en San Antonio, Texas, y poderlo conocer en persona, y realmente es impresionante, ¿verdad? Pocos saben que John Maxwell, además de ser un gran formador y entólogo y de tener su organización Equipped para equipar a la gente, pues también él es pastor de una iglesia o fue pastor de una iglesia y es un gran líder en diferentes sentidos. Y bueno, pues hoy toca una ley fundamental, una ley muy importante, de las más importantes dentro de las leyes del éxito, que es la ley de navegación. La ley de navegación. Y la ley de navegación nos dice que cualquier persona podría navegar un barco, pero dirigir el destino del barco es otra historia, requiere un líder, ¿verdad? Cualquier persona podría navegar en un barco, pero dirigir el destino de este barco requiere de líderes. Muchas veces en la vida yo me he repetido una frase que me ha servido mucho también, extracto de otro libro, que dice: saludaré este día con amor en mi corazón y tendré éxito, el fracaso nunca me sobrevendrá, si mi ambición por alcanzar el éxito es lo suficientemente grande. Y bueno, continuó diciendo, ¿verdad? Estoy fuerte, sano y feliz, soy el capitán de mi destino y estoy en control. Y eso tiene todo que ver con la ley de navegación, ¿verdad? Porque cuando tú te ejerces como el capitán de tu destino y ejerces el control de tu destino, dejas de ser una víctima para poder asumir la responsabilidad de a dónde quieres llevar tu vida, hacia qué dirección, en qué rumbo quieres encaminar tu negocio. Y bueno, aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de ejercer liderazgo, entendemos también la gran responsabilidad que conlleva el dirigir a otros líderes junto con nosotros en nuestra organización hacia el destino que hemos marcado y fijado. Pero empieza precisamente por el autoliderazgo. Es muy interesante hoy en día que están en boga absolutamente ya desde algunos años herramientas como las redes sociales y bueno, este nuevo rockstar que ha surgido a través de la explosión de las redes sociales
en el mundo, que es, pues el título es Influencers, los influencers. Y mucha gente admira a grandes influencers y muchos jóvenes hoy en día quisieran ser influencers, inclusive estudian y ven muchos videos de cómo convertirme en un influencer, pero es muy interesante la palabra y el concepto influencer, porque el origen de generar influencia es precisamente, citando a John Maxwell nuevamente, el mismo origen de lo que significa el liderazgo. Si tú piensas que eres un líder y al volver la vista atrás nadie te está siguiendo, entonces no eres un líder, solo estás dando un paseo por la montaña. Tu nivel de liderazgo está determinado por tu capacidad de influir a otros y también de influir en la vida de otros. Por lo tanto, ser una persona de opinión, con una opinión de autoridad, con una opinión que genera cambio en la mentalidad de los demás, en el punto de vista de los demás, pues eso es lo que realmente es un influencer. Y curiosamente, la raíz de la palabra liderazgo en el inglés es leadership. Y leadership, volviendo al tema de la ley de navegación, es el que va en el timón del barco, el que está al frente del barco, el que está en el timón del barco dirigiendo, ¿verdad?, el rumbo del barco. Así que cuando tú asumes este liderazgo, leadership, influencia, estás asumiendo la responsabilidad de dirigir el barco a un destino, a un puerto seguro o a un puerto, ¿verdad?, donde las promesas y donde la visión que te impulsa a llegar a ese lugar, pues va a tener la retribución. En cuanto a origen, es supremamente importante porque influencia y autoridad van de la mano. En un barco, un capitán ejerce una autoridad conferida por su cargo, y no solo porque digan este será el capitán y ahora va a manejar el barco, sino porque es alguien que depende de también su formación y su ley de proceso. Es decir, tú no puedes esperar ser el capitán del barco, ser el que dirige el barco con un destino, si no te has preparado y no has pasado por un tiempo de preparación. Y una preparación que tiene que ver con tu experiencia, pero también con las experiencias que van enriqueciendo tu vida de éxito, de logro, o cuando no has alcanzado el éxito. Se dice que a veces se gana y a veces se aprende. Cuando has aprendido de lo que se llama errores, y también puedes aplicar esto en base a la experiencia. También puedes aprender de las experiencias de otros líderes, cómo lo hacen otros líderes o lo han hecho otros líderes que han tenido la oportunidad de dirigir sus propios barcos o inclusive el mismo barco que ahora estás dirigiendo. Y la autoridad viene de autoría. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo en la Biblia se describe a Jesús como un hombre de influencia y autoridad. Yo creo que es una autoridad y una influencia tan poderosa que después de 2000 años sigue influyendo y sigue influyendo y sigue impactando, y es un liderazgo máximo. Y dice la Biblia que cuando Jesús hablaba, la gente le escuchaba porque hablaba como quien tenía autoridad. Es decir, este gran carismático, enigmático, magnético líder llamado Jesús tenía muy claro su propósito, su objetivo, cómo lo iba a alcanzar, en cuánto tiempo, y eso también lo pudo transmitir hacia su equipo, hacia su staff. Tan es así que cuando vemos que él parte, después de haber cubierto la función que venía, ¿verdad?, la misión con pasión que venía a cumplir, aquellos que él dejó encargando el llevar ahora el barco al puerto seguro, ¿verdad?, pues lo hicieron con una vehemencia y con una pasión tremenda para poder lograr la misión, ¿verdad?, en ese caso. Y ocurre que tenemos que trabajar mucho en el aumento de nuestra autoridad. Y la palabra autoridad también tiene una raíz desde origen. Cuando Dios crea al hombre, dice que los creó para ser fructíferos, para multiplicarse, y después los puso en responsabilidad de ser los líderes de la creación, los líderes de todo lo que se había creado, lo que Dios había creado, y les dijo, ejerzan dominio. La esencia del dominio es exactamente liderazgo, dominio, autoridad, liderazgo, leadership, influencia. Y bueno, pues así es como llegamos a darnos cuenta que la ley de navegación implica que un líder que está dispuesto a dirigir, ¿verdad?, la nave, sepa claramente cuál es la ruta, cuál es el plan,
hacia dónde se dirige, tenga una claridad de visión, tenga la claridad de visión, la claridad de propósito. La Biblia dice que por falta de visión el pueblo perece. Es necesario tener claridad completa de la visión. ¿Cuáles son los objetivos que quiero lograr? Y si eres una persona que estás desarrollando liderazgo, entonces tú necesitas plantearte, ¿verdad?, la visión con claridad de hacia dónde vas a llevar esta organización que estás dirigiendo. Y luego tomar el tiempo de planear, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya sé qué es lo que quiero lograr, pero ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Debo experimentar ese viaje, ese trayecto desde donde estoy hasta donde quiero ir, primero en mi mundo interno. El recorrido lo debo de pasar una y otra vez para saber qué voy a enfrentar, qué voy a requerir, cuánto tiempo me va a llevar, en qué tiempo estaré alcanzando qué metas que me van a acercar al objetivo final. Y bueno, también, por supuesto, con quiénes lo voy a lograr, con qué equipo de líderes. Los líderes verdaderos somos líderes de líderes y desarrollamos líderes alrededor de nosotros. No pretendemos hacerlo solos y es muy importante que todo el equipo en el liderazgo, que todos aquellos que junto en el barco van a ir con nosotros y van a seguir nuestra visión, tengan claridad de propósito y de visión para que ellos puedan seguirnos hacia el rumbo que hemos marcado, hacia el trayecto que hemos marcado. Y mucha gente vive la vida sin tener muy claro, ¿verdad?, hacia dónde se dirige. Otros puede ser que estén viviendo la vida bajo influencias de liderazgos sin una claridad de a quién están siguiendo, pero están siguiendo a alguien. Y cuando hacen un alto en el camino, dicen, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Es que alguien me influyó, alguien me dio esta visión, alguien me dijo, sigue por acá, sigue por allá. Y a veces, cuando no nos damos cuenta, y ese es uno de los errores que hay que evitar para poder avanzar más rápido, cuando nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de cierta influencia que nosotros no elegimos, pero de influencias de personas que nos rodean y que nos tienen pues teledirigidos con su influencia, con sus ideas, con su cosmovisión, hacia lugares donde no queríamos ni ir. Y vamos para un lado, pero realmente queremos ir para un lado, pero estamos yendo para otro, porque estamos siguiendo una influencia que no lo hicimos con conciencia. Entonces es muy importante que hagamos un análisis, una pausa en el camino y digamos, bueno, ¿hacia dónde me estoy dirigiendo? Este lugar hacia donde me estoy dirigiendo con mi vida, con mi negocio, con mi organización, ¿es exactamente la dirección que yo quería tomar? ¿O estoy yendo hacia un rumbo que realmente ni siquiera yo elegí ni decidí conscientemente? ¿A quién estoy siguiendo? Por eso dice un dicho muy importante, muéstrame tus mentores y yo te mostraré tu futuro. Dime quién es la persona líder a quien estás siguiendo y te podré decir hacia dónde vas a llevar tu vida. Depende mucho, ¿verdad?, de esta influencia de esos líderes que aplican la ley de navegación. Si vas en ese barco, ¿cómo vas a aprender de ellos para después, cuando llegue tu momento, tú puedas ser quien dirige también una gran organización, un gran barco? Es decir, para poder ser un gran líder, para poder ser alguien que guía, primero es muy importante aprender a seguir. Aquel que no aprende a seguir difícilmente podrá dirigir. Hay una frase también poderosa que dice, dirija, siga o quítese del camino, deje de estorbar. Dirija, siga o quítese del camino. Entonces, si tú no estás dirigiendo a un grupo, una organización, espero que estés al menos siguiendo a alguien que te va a llevar a ese punto donde tu organización crezca y entonces puedas dirigir esa organización. Si no estás dirigiendo y si no estás siguiendo, entonces hay que analizar si no es importante, ¿verdad?, que a lo mejor estás estorbando en el camino. Y es importante tener muy claro que cuando tú decides con tu vida el rumbo y el destino, ahora sí con claridad puedes elegir con quién te acompañas, a quién sigues. Sirve mucho elegir gente que ya ha logrado, ¿verdad? Si la persona que está dirigiendo el barco ya lo ha logrado, ya ha llegado al puerto que nos quiere llevar y ha recorrido varias veces el camino, bueno, es un líder con la experiencia, con los resultados, con la evidencia de que su conocimiento práctico funciona. De hecho, cuando a Jesús le preguntaban, bueno, ¿cómo saber entre trigo y cizaña, entre lobos y corderos, quiénes son los verdaderos? Y él decía, por sus frutos los conoceréis, por los resultados, nuevamente, por su nivel de autoridad, por lo que han hecho. Un buen árbol no puede dar un mal fruto
un buen árbol solo puede dar buenos frutos. Entonces, un buen líder, no es que haya perfección, pero habrá buenos y grandes resultados. En México, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy, aprovechando que Juanca vino a este gran torneo que tuvimos con el patrocinio de nuestra compañía en el negocio en el que estamos, uno de los mejores torneos de uno de los deportes que tienen más énfasis en el desarrollo mental, que es el golf, ¿verdad? Tenemos un dicho en México que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sobra le cobija, ¿verdad? El que a buen árbol se arrima, buena sobra le cobija. Entonces, ¿cuál es la cobertura que ejerce el liderazgo sobre tu vida? ¿Hacia dónde puedes ir avanzando para cuando llegue tu momento y estarás listo? Dicen que cuando el momento es el correcto, dice, cuando el alumno está listo aparece el maestro, pero también cuando el maestro está listo empiezan a aparecer los alumnos. Y recuerda siempre que si el alumno no supera al maestro, ni el maestro es bueno, ni el alumno es bueno. Entonces, esta ley de navegación se vuelve fundamental en el desarrollo de nuestro carácter como líderes, en el desarrollo de nuestra organización, en el tamaño de nuestra organización. Entre más grande sea la organización, más requerimientos habrá para que el líder tenga conocimientos de las diferentes áreas. Se dice que los líderes verdaderos son aquellos, hablando de ley de navegación nuevamente, que ya recorrieron el camino, al menos, ¿verdad?, en su presupuesto de ruta, y saben qué dificultades y qué problemas seguramente se presentarán en el trayecto. En otras palabras, un verdadero líder no es solamente el que soluciona problemas, sino el que anticipa la solución a problemas que aún no se han presentado. Y esto va a implicar un temple. El acero tiene un temple, los metales tienen un temple. Mi bisabuelo y mi abuelo trabajaron en una fundidora, en una metalúrgica llamada fundidora en Monterrey, Nuevo León, y uno de ellos, de mis tíos, me platicaba cómo mi abuelo era experto en darle temple, ¿verdad?, a la forja, un temple. Y cuando hablas de temple, dices, ¿cómo es esto del temple? Bueno, es cuando un líder tiene el carácter necesario para ser absolutamente positivo, pero a la vez realista. ¿Sí me explico? Sin caer en pesimismo. Soy positivo, pero soy realista. Soy positivo, pero preveo lo que puede ocurrir. El hecho de prever algo que puede ocurrir no quiere decir que esté siendo fatalista. Entonces, tiene que ver con el no necesariamente ser una persona totalmente guiada por la emoción, pero sí en el temple también por la razón y también por la inteligencia. No todo corazón, no todo cerebro, porque hay muchas personas como seres humanos que cometemos el error, por llamarlo de alguna manera, en el proceso de la dicotomía, es decir, estamos separados de nuestra mente y nuestro corazón y no hay una conexión que nos permita tomar decisiones, sí desde la pasión, pero con razón y con inteligencia. Entonces, o somos totalmente emocionales o somos totalmente racionales, y bueno, yo creo que fuimos equipados precisamente con corazón y mente para poder trabajar con estas dos herramientas. Así que esta es la ley el día de hoy, la ley de navegación. Es importante que sigas conectado a este podcast, que lo sigas compartiendo con toda tu organización. Hay algunos podcasts que he estado escuchando una y otra vez porque la primera vez que lo escuchas aprendes algo, la segunda vez aprendes algunas otras cosas, y es interesante cuando compartes el podcast, ¿Quién te crees?, con alguien más, y luego platicamos y hacemos pequeñas ruedas de equipo de trabajo de qué aprendiste tú de este tema y qué óptica viste de este tema, y podemos ver desde diferentes ángulos la profundidad en los temas que estamos teniendo en este podcast de formación. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos, por haberme invitado por segunda vez y estar con todos ustedes. Y bueno, como dice Juanca, eso es todo, amigos. Rolling tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carro, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime